infección. Esta es una patología que ustedes van a ver muy frecuentemente en sus salas de imágenes, ¿ya? Principalmente en tomografías, en resonancia, aunque el aneurisma se puede detectar de manera accidental con una convencional. Por ejemplo, que le vayan a hacer al paciente un estudio de columna lumbosacra. Entonces ustedes saben que para columna lumbosacra el paciente tiene que ir con una preparación especial, el paciente el día anterior tiene que tomar laxantes, ¿sí? Para que quede bien limpio el colon y la dieta líquida, y el día del examen, dependiendo la hora del examen, tiene que ir en ayunas o de pronto por ahí con un caldito, pero la mera agüita. ¿Para qué? Para que no haya materia fecal, ¿sí? Y yo pueda ver quién, pues la columna lumbosacra, ¿cierto? Yo la pueda ver bien, o sea, evitar que haya tantos gases para que no me tapen los cuerpos vertebrales y mucho menos que no haya materia fecal. Entonces, en estos casos en que el paciente para una imagen como esta, columna lumbosacra, requiere una preparación de este tipo, pues queda el colon limpiecito, puedo ver inclusive la aorta, ¿sí? Y se puede ver el aneurisma, ¿verdad? ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es, haga de cuenta, una herniación, una hernia que le sale a la aorta. Bueno, le sale a una arteria, ¿sí? Principalmente, ¿dónde vemos aneurismas? Principalmente en las arterias de mediano y de gran calibre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las arterias que manejan mayor ¿qué? Presión, ¿sí? ¿Y por qué se produce esa herniación? Pues porque hay algo que está golpeando muy duro las paredes de la arteria. ¿Y qué le está ocasionando a eso? ¿Qué está ocasionando? ¿Qué está ocasionando? Pues que en el sitio donde está golpeando mucho empiece a aparecer esto. Un chichón. Un pie de chichón. Estamos en patología de chichón. Paciente tiene un nacido. Por favor. No, empieza a aparecer la herniación. Y como esto es permanentemente, que está la arteria golpeando, la presión de sangre golpeando, ¿qué le está sucediendo a la herniación? Va creciendo. Ese es un aneurisma. Una herniación, una saculación de las paredes de una arteria. ¿Cuáles son las arterias? Les decía, las de mediano y gran calibre. ¿En gran calibre cuál? La aorta. ¿Mediano calibre cuál? ¿Las ilíacas o las cerebrales? Las del polígono de... Las del círculo arterial, de la base del encéfalo, ¿sí? Son las que más propensamente les puede parecer esa herniación, ¿correcto? Bueno, listo. Muy bien. Los aneurismas, ¿sí? Pueden ser, dependiendo de los componentes histológicos, microscópicos que tenga el aneurisma, puede ser de dos tipos. Puede ser verdadero o puede ser falso. Cuando hablamos de un aneurisma, este diagnóstico es de patología, o sea, después de que le operaron al paciente o que le hicieron la necropsia al paciente, envían ese aneurisma a patología y el patólogo pues me reconfirma el diagnóstico y él me dice si es un aneurisma verdadero o falso. ¿Cuándo es un aneurisma verdadero? Cuando el aneurisma tiene las 3 capas del vaso sanguíneo, ¿sí? Íntima, media y serosa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la íntima. Entonces cuando la íntima hace esto, la media también hace esto y la adventicia también hace esto. Entonces este es un aneurisma verdadero. Pero cuando el aneurisma solo tiene 1 o 2 capas del vaso sanguíneo, hablamos de un aneurisma falso. ¿Cuántas capas hay acá en el aneurisma? 1 y 2. Aneurisma falso. O puede ser una sola capa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, según la forma del aneurisma,
se dividen también en dos, o se dividen en saculares o se dividen en fusiformes. Como un saco. El aneurisma no está comprometiendo todo el contorno del vaso sanguíneo, sino una sola parte. Yo soy el vaso sanguíneo, miren el aneurisma. Esta parte está sana, esta parte está sana, esta parte está sana. Ahí el aneurisma está acá, en forma de saco, sacular. ¿Sí? Sacular. ¿Qué arteria es esa? ¿Dónde está el aneurisma? Señora, ibas a preguntar algo. Ahorita el otro fusiforme. Renal. ¿No sabe? ¿Y el viejito de Morfo no le dio morfología? ¿No dio vasos sanguíneos? Esto no robó. ¿Cómo? La renal no. ¿No? No es renal. Es que para ser cerebral. ¿Dice su santidad de peluqueaste? No, yo hablo de la cabeza. Ah, es que se echó. Vanidad, maldita vanidad. Yo Analiza. pensé que era renal, pero No, no es renal. Entonces es cerebral. Es cerebral. ¿Cómo? Es cerebral. Es cerebral. Sí. Carótida interna. Mire las cerebrales anteriores. Carótida interna y la cerebral media. Cerebral media, carótida interna. Carótida interna. Un aneurisma sacular. Y este es el fusiforme. Compromete todo el contorno del vaso sanguíneo, mírenlo. Todo el contorno. ¿Sí? Este pacientico estaba medio llevadito, ¿no? Porque tenía dos aneurismas. En la aorta y en la ilíaca. Ilíaca interna, ¿no? En la ilíaca interna. Y además tenía fusiforme y sacular. ¿Sí? Para mí, los aneurismas son una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque el aneurisma no produce síntomas. Cuando un aneurisma produce síntomas es porque se perforó. ¿Sí? Un aneurisma es como cuando nosotros tenemos una bomba. Compramos una bomba de esas de fiesta. ¿Qué pasa? Que en la medida que yo voy soplando, echándole aire a la bomba, ¿qué le va pasando a la bomba? ¿Se va qué? Se va expandiendo, va creciendo, ¿correcto? ¿Y qué le pasará al grosor de las paredes de esa bomba? Se van adelgazando. Hasta que llega un momento en que ¿qué? se rompe. En que ya la pared está tan delgadita y yo le echo más aire, la presión del aire ¿qué? Rompe la bomba. Aquí sucede lo mismo. Cuando el aneurisma está empezando, las paredes del aneurisma es así, pero cuando va creciendo, ¿qué le va pasando al grosor de las paredes? Se van ¿qué? Adelgazando hasta que quedan una telita de nada. Y con cualquier medio rabieta del paciente o que cualquier vainadita que el paciente se le subió la tensión, ¡pa! Se rompió ese aneurisma y ahí es cuando empiezan a aparecer los síntomas del paciente. ¿Sí? Profe, que eso no tiene nada que ver con que pues, supuestamente, es decir, que las arterias por dentro se vuelven como muy gruesas y impide que haya un buen flujo de sangre, que es algo relacionado como con la... Una aterosclerosis, que es lo que vamos a ver ahorita. Una aterosclerosis me puede ocasionar un aneurisma porque se aumenta la presión antes del ateroma. Ok. Miren esa aorta. Miren el aneurisma. ¿Este sería sacular o fusiforme? Fusiforme. Pues sobra decir, ¿no? Que el paciente se murió. ¿Verdad? Entonces, imaginen ustedes la aorta sangrando. Por lo general, los aneurismas de aorta son mortales.
salvo que de repente el paciente sepa que tiene un aneurisma, que de repente le mandaron a hacer una columna lumbosacra y el tecnólogo, el señor Leandro, que ese día fue puntual al turno, ¿sí? La novia no lo apuntó. Entonces, en la columna lumbosacra llega y se queda mirando la columna y dice, bueno, quedó bien tomada. Y pues madre, tiene una hernia discal, ¿no? No tiene nada. Y esta joda que está acá como una bolita, ¿qué es? Al lado del cuerpo vertebral. ¿Qué será? Le causa curiosidad y cuando entrega la placa le dice al radiólogo, doctor, ¿qué es esto que yo veo acá? Y entonces le dicen al señor Leandro, muy bien, acaba de descubrir usted un aneurisma de aorta abdominal. Y entonces, además de colocar todo lo que el radiólogo lo que ve ahí en la... ¿sí? Empieza a leer, bueno, se aprecian cuerpos vertebrales, todo el arreguero. A nivel aórtico se aprecia dilatación de la aorta a nivel de a la altura de los cuerpos vertebrales L1 y L2. Después, impresión diagnóstica o diagnóstica. Bueno, empieza a decir hernia discal, osteoporosis, osteopenia, todo por la parte de los cuerpos vertebrales, osteofitos marginales que denota proceso degenerativo, que patatina, y al final coloca dilatación aórtica a nivel de L1 y L2 compatible con aneurisma, ¿sí? Corroborar con otros exámenes, ¿verdad? Es cuando le llega a eso, pues, bueno, al médico a mirar, además de mirarlo de la columna, envía al paciente que le haga una resonancia, y ahí se ve más bonito la aorta, ¿sí? ¿Listo? ¿Y cómo se le diga la zona de imagen? ¿Qué? O sea, ¿De cuál imagen? ¿De cuál imagen? La convencional se ve una sombra, se ve una sombrita, una dilatación, porque está el colon tan limpio que me deja ver el psoas, el músculo psoas mayor, y ahí encima la aorta y se puede ver la dilatación. No en todos los casos, pero eventualmente sí. Entonces, cuando el paciente tiene ya el diagnóstico de aneurisma, pues entonces hay dos opciones. Le dicen al paciente, bueno, su merced me hace el favor, tiene un aneurisma, se le explica, su merced me hace el favor, nada de rabietas, si es hipertenso no se le puede subir la tensión, me hace el favor, dígale, vaya al cardiólogo, vaya al internista, ¿sí? Para que le estén bien controlada la tensión, no pelee, no coja rabia, tómela con su avena y pitillo, porque una rabia puede romper un aneurisma, no es que se nos sube la tensión. Se nos sube la tensión, ¿cierto? Y le dice, hombre, si usted en un momento determinado empieza a tener un dolor abdominal que no se le pasa, no vaya a tomar ningún analgésico. No tome buscapina, no vaya a tomar ningún analgésico. Y el dolor va aumentando, córrale, se va para urgencia y diga que usted tiene un aneurisma abdominal, lleve esta vaina. ¿Para qué? Para que le descarten que no se perforó el aneurisma. Entonces, en esos casos el paciente se puede salvar, pero cuando el paciente no sabe que tiene aneurisma, se murió sin saber que el diagnóstico es post-mortem. Ahora, la otra opción, ¿cuál es? Bueno, tiene un aneurisma, está grandecito, enviémoslo a cirujano vascular, para que el cirujano vascular se chicharrone y lo opere, ¿cierto? Ahí es la onda. Los aneurismas cerebrales son de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque el calibre del vaso no es tan grande. Lo mismo, mire, hay una cosa, que hay pacientes que me dicen, no, es que yo sufro de migraña. Y yo les pregunto, ¿cuál es la causa de su migraña? No sé. Puede ser un aneurisma. Ahí es cuando el paciente se muere. Una chica de se murió. Claro, se rompe el vaso cerebral, es una ACV. Ese es el derrame cerebral. Ese es un derrame, entre otros, porque hay muchas causas de ACV que después lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, hagamos un breakcito que ahora